Ally McBeal fue creada por David Kelly, esposo de Michelle Pfeiffer. Ah, Sí, mire eso. usted. Y que hizo otras series que también fueron populares, aunque no tanto como Ally McBeal. Él había hecho, como les dije, en simultáneo Los Practicantes, que tuvo ahí un cruce de casos con Ally McBeal. Y después tuvo otras series, como por ejemplo Boston Public, Boston Legal, no sé si les suena. Boston Public me acuerdo haberlo. Boston Public también. Era una escuela pública de Boston, una escuela. Está buena. Y algunas pifiadas, como por ejemplo el piloto de Wonder Woman del 2011. Sí, claro, sí, sí. Y lo último que hizo para HBO en el 2016 fue una serie que se llamaba Big Little Lies, con unas actrices impresionantes. Reese Sí, Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern. Esa fue la última serie que creó y que tuvo su relativo éxito. Claro, pero hasta el año pasado creo que seguía, porque yo cuando veía Game of Thrones pasaban la... ¿Cómo es? La publicidad. La promo. No, pero tuvo 2 temporadas nomás. 2 temporadas, pero el año pasado creo que fue la temporada 2019, creo que fue la temporada 2. Sí, perdón, acá estoy viendo que la segunda temporada se estrenó en el 2019. Hubo un salto del 2017 al 2019. La serie, ¿cómo repetirla? ¿Cómo se llamaba? Porque... Big Little Lies. Claro, porque hay otra serie que se la confunden, que es Big Little Liars, que es la de las chicas estas adolescentes que tiene un nombre muy parecida, ¿no? Yo nunca la vi, pero es medio de culto también. Claro. Bueno, eso es todo por mi parte. Seguimos, Emi. Bueno, sigo yo. La serie que voy a comentar es un poco tramposa, porque en realidad voy a tener que comentar 2 series, y es... ¿La recordás, Gerardo? Excelente opening, excelente música. Bueno, pero me voy a centrar en las 2 series, pero voy a centrarme más en la que para mí es la posta, digamos, la que recomendaría, que es Battlestar Galactica 2003, que es la remake, ¿no? Pero... Yo me acuerdo de haber visto... Sobre la serie original. Claro, sobre el producto original. Bueno, ¿qué es Battlestar Galactica? Battlestar Galactica es básicamente lo que se llama un producto de explotación, ¿no? O sea, en 1977 sale Star Wars y rompe con todo, básicamente no tengo que decir mucho sobre eso. ¿Qué pasó? Todo el mercado de Hollywood y el mercado de la televisión y del entretenimiento empezó a volver a hacer series de ciencia ficción de aventura, ¿no? O lo que se conoce como space opera, ¿no? Es un género de la ciencia ficción. Y la serie original, que es de fines de los 70, no recuerdo bien, pero creo que es del 78 o del 79, va un poco en esa onda de tomar un poco el éxito de Star Wars y crear una historia que dentro de todo es bastante digna, la serie original, estoy hablando de la de los 70, y que tiene una cosa muy particular. ¿Qué es Battlestar Galactica? Bueno, cuenta la historia de un grupo de planetas que son una colonia, que son creo que 12 o 13, no me acuerdo, que están en una guerra hace muchos años con una raza sintética que se llama los Cylon, ¿no? Bueno, el capítulo empieza con un pedido de paz de los Cylon y ese pedido de paz termina muy mal porque en realidad es una trampa para hacer un ataque masivo a todos esos planetas y
los pocos supervivientes que quedan de esos planetas, del ataque masivo tienen que escapar cual éxodo de los judíos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta serie está más o menos basada en eso, en el éxodo de los judíos. ¿Por qué? Porque el creador era un mormón muy, digamos, fervoroso, y los mormones toman mucho del Antiguo Testamento, entonces se basó en eso. Y después tenía otra particularidad. ¿Qué es lo que buscaban en este éxodo? Buscaban a la tribu perdida, a una colonia que se había perdido, y había llegado a un planeta que era justamente esa tribu perdida, como la tribu perdida de los judíos, que es la Tierra. Ellos buscaban la Tierra como el planeta prometido. Eran humanos, iguales a nosotros, y nos buscaban a nosotros, básicamente. Nos buscaban a la tribu perdida, que en la primera temporada nunca muestran la Tierra. Se cortó Emi. A ver. La primera temporada es el... Perdón, te perdimos un momentito, Emi. A ver. Ahí estoy. Ahora estás. Creo. ¿No? Lo perdemos, ¿no? Bueno, Hacemos? No sé, continúa, hacemos una pausita. Bueno, iba diciendo, toda la primera temporada de la serie original es ese éxodo por el espacio, en un montón de naves. La serie hace referencia a la nave madre, la única nave de combate que queda de toda esta serie de colonias, y son un montón de naves que van por el espacio con la Galáctica protegiéndolas, escapando de los Cylon. Hubo una segunda temporada de la serie original que es malísima, que es Galáctica 1980, donde básicamente se le fue la mayor cantidad del presupuesto, porque era una serie muy cara de hacer, pues estaba bastante bien hecha. Para mí me llamaba, yo la vi años después, poner en el 85, 86 la debo haber visto, y me parecía muy llamativa para la época, ¿no? Me flasheaba, me encantaba. Sí, llegaban a la Tierra en sus motos voladoras, con otros protagonistas. En 1980. Eso de chico me encantaba. Ahora yo la volví a ver y es malísima. Pero la primera temporada es bastante digna. A mí también me acuerdo de eso, de la temporada esta malísima. De chico uno no se daba cuenta. Y el tema de las motos voladoras y el camuflaje de que la nave quedaba invisible en un lugar. Sí, ese era un truco porque la serie era muy cara, y claro, para no tener batallas espaciales, estaban en la Tierra. Estaban en la Tierra. Desaparecen los personajes principales, que eran muy recordados, Starbuck y Apolo. Pero vamos a la papa fina. Esta serie, la primera temporada está buena, yo la recomiendo, el original. Pero en los 2000... Perdón, una cosita más antes de que pases a la del 2003. Sí. La serie tenía algún guiño en el opening o al revés. Había otra serie del mismo creador que era Team A, y entonces tenía Brigada A para acá, como la conocimos acá. Que había sí. El creador era Glenn Larson. Así es, exacto, el Glenn Larson, y compartían Fast, que era el galancito y el estafador el que hacía los... el que hacía el que hacía los planes. En Galáctica era lo mismo, bueno, está bien, pero era el pillo. Exacto, el pillo. Era el Han Solo de Galáctica. El mismo actor personificaba. Dirk Benedict era Fast en Team A y era Starbuck, que era el mejor piloto en Battlestar Galactica, y bueno, había un guiño en Team A en el opening. Sí, una cosa antes de pasar a 2003, a Battlestar Galactica 2003, hay una cosa porque el original es un telefilm, en realidad son
es un capítulo largo, digamos, o 2 capítulos, no me acuerdo, es como una presentación, que fue editado después como una película. Hay un personaje que se llamaba Casiopea, Sí. que en la En el piloto, original, en el piloto, en el piloto, era como una especie, porque estaba bien visto en la sociedad, existían prostitutas legales, o sea, no era como, te daban a sí, entender eso. era Muy, una muy escort. una escort, pero estaba bien visto, era como una sacerdotisa, estaba bien visto. Y parece que eso no era demasiado, y cuando pasan a la serie era una médica, o Sí. una enfermera, creo, una cosa así, así sin explicación. Pasa, no te explican. Bueno, la serie la cancelan, la Battlestar Galactica en 1980 no tiene éxito porque es muy mala. Pasan los años y en el 2003 hacen una remake. ¿Qué me pasó a mí con esta serie? Yo en el momento no le di pelota. ¿Qué pasaba? Yo había leído comentarios muy buenos sobre la serie, había visto algo, pero la serie hace un vuelco total, o sea, le da como todo un tono muy dramático y pesimista. O sea, la serie Battlestar Galáctica 2003 es muy pesimista. Y medio que no me llamaba la atención, hasta que siempre pasa que no tenés por ahí, ya te viste todo, te viste las películas, qué sé yo, y decís, bueno, voy a empezar algo. Yo la empecé a ver cuando ya la segunda temporada estaba terminada. O sea que no recuerdo bien cuántas temporadas fueron, pero fueron 3 o 4. Pero yo ya la empecé a ver con varios capítulos, digamos, o por lo menos 2 temporadas ya terminadas. Y me atrapó totalmente. Es una serie que retoma la misma historia, es básicamente la misma historia originalmente, pero contada de una forma mucho más dramática. Por ejemplo, el ataque inicial de los Cylon, que en la serie original no tiene mucho dramatismo, acá directamente es un ataque nuclear, o sea, hacen pelota todos los mundos de estos mundos coloniales, y los Cylons son un poco más, tienen un poco más de profundidad por qué quieren pelear contra esta gente, ¿no? Los Cylons son creaciones de estos humanos que toman conciencia y ya habían tenido una guerra previa, ¿no? Que había quedado en tabla. Pasan muchos años de una paz, digamos, siempre tensa, porque desaparecen estos Cylons, y estos Cylons es como que evolucionan y empiezan a crear infiltradores, o sea, gente que básicamente son robots, que se parecen, son prácticamente iguales a los humanos. Entonces, Esos son toda la serie, como los replicantes de Dick. sí, o los infiltradores de Terminator, o sea, pero más como los replicantes de Phil Dick. Bueno, hay toda una cuestión de infiltrados Cylon, justamente que ni siquiera saben que ellos son Cylon. De hecho, hay varios personajes dentro de la propia galáctica que son Cylon y que no saben que son y que en algún momento son activados. Entonces, la historia sigue el mismo derrotero, estos pocos humanos tratando de encontrar la Tierra, y todas las temporadas se refieren a eso. O sea, lo que pasa es que en el transcurso tocan temas, por ejemplo, como el fanatismo religioso, las cuestiones de clase entre los diferentes planetas, porque había planetas más pobres, planetas más ricos, y cómo cada vez van quedando menos humanos. ¿Okay? Claro, es la humanidad enfrentada a la extinción. Hay una presidenta y está digamos, el lado civil y el lado militar, donde hay una tensión constante. Está el personaje Adama, que lo hace Edward James Olmos. Edward James Olmos, es un personaje muy interesante también, pero es un general y quiere muchas veces imponer la mirada militar en una guerra, y está la presidenta que trata de todavía mantener los valores democráticos. Sí, amigo. Algo que me gustó mucho de la serie es que estos dos personajes
muestran en algún momento la avaricia propia del ser humano y los que son buenos hacen fraude en una elección y se transforman en corruptos. Y me encantó eso de que los protagonistas, los buenos, no sean tan buenos. Y hay un datito de color, porque Richard Hatch, que era uno de los que participaba en la serie original, hace un papel de político en la serie del 2003. Claro, Richard Hatch, Apolo en la serie original hace un personaje muy interesante. Y muy importante, que es como un revolucionario. Era un guerrillero, claro, que después pasa a ser político y que de hecho termina siendo presidente, si no recuerdo mal. Y hay toda como una cuestión medio mística con esta presidenta, porque en un momento empieza a tener como visiones y empieza a guiar a la humanidad a este paraíso que es la tierra prometida. Claro, que es a mí me encanta cuando hay mezcla de religión y ciencia ficción. Y en particular con esta serie me encantó que dieran vuelta ciertos preconceptos en donde los Cylones eran monoteístas y los que eran politeístas eran los humanos, creían en muchos dioses, dando vuelta totalmente el concepto que tenemos en la actualidad. Claro, los Cylones tenían una religión monoteísta que sería como un cristianismo, un judaísmo y un cristianismo muy radical. Y un islamismo muy radical. O sea, tiene cosas de las tres religiones. Y era una guerra religiosa la que hacían los Cylons, ¿no? Y después justamente los Cylons tienen como una facción de los Cylons, tienen como como que se dan vuelta, y es muy polémico, a mí me gusta mucho, y no lo cuente. Un buen cierre que es raro, porque en general, vamos a ser sinceros, todas estas series que estamos hablando no tuvieron buenos finales. En general, series que hayan tenido buenos finales son contadas con las manos. Esta yo creo que es bastante digna. Quiero hacer algunas cositas. Bueno, tiene mucho material extra, Battlestar Galactica. ¿Cómo era? Webisodios. Episodios webs que se transmitieron mientras salía la serie. Tiene varios cómics, varias series de cómics, que incluso todavía siguen saliendo. Tiene una película que en realidad es un capítulo doble. Tiene dos películas, ¿no? Sí. No una película, dos películas. ¿Tiene un spin-off? No es un spin-off, es... No esas películas que vos estás diciendo, pero hay una... No, tiene un spin-off que... Hay un spin-off. Me he olvidado. La serie se llama Caprica. Caprica, muy mala porque es básicamente una serie de abogados, o sea... Sí. Y iba a tener otro spin-off, que ese tiene un capítulo piloto que es espectacular, que contaba la primera guerra Cylon, que hubiera sido, en realidad salió partido en varias partes, después lo publicaron en un DVD, dura 1 hora y media, como todo capítulo piloto, y está muy bueno, se llama Sangre y Cromo, y iba a contar la primera guerra Cylon, y era el personaje de una dama joven, y iba a centrarse mucho en los pilotos de los Vipers, que eran las naves que utilizaban, los cazas que utilizaban en las dos. Icónicas esas naves. Icónico. Bueno, para ir terminando quiero hacer... Mark 4 creo que eran los... Claro, el Mark 4 era el clásico, y el Mark 8 era el que era moderno, y tienen que terminar por una cuestión de la trama, tienen que terminar usando los Mark 4, porque la Galáctica era un museo, estaba como... era tecnología vieja, ¿no? Obsoleto. No estaban conectados en red los Mark 4, porque era tecnología vieja, y por eso los Cylones no los pueden afectar como a los 8. Exactamente. Ahí al principio hacen como un hackeo de toda la flota y por eso pueden tomarlos por sorpresa. La serie tiene muy buen presupuesto. Obviamente, como toda serie de ciencia ficción,
hay capítulos de este tipo de serie, hay capítulos donde tienen que hacer relleno y hay 3, 4 capítulos donde se la pasan hablando. Eso jodía mucho a algunos fanáticos más de... Hay una temporada, la temporada que le hacen un juicio a Dama, que no sé cuántos capítulos son. Son como, sí, creo que es la mitad de la temporada. Tiene un personaje que fue muy popular, que es Starbuck, y muy polémico en el momento, es una mujer, es una chica, que va a ser la actriz, como dato, va a ser ahora de Ahsoka en The Mandalorian. No. ¿No? Es la voz de Ahsoka Tano de Star Wars. Puede ser, no sé, no, en The Mandalorian Rosario Dawson va a ser de... No, ese no, ya está confirmado que no es. ¿No? No me había enterado. Me entero en función friqueada de estas novedades. No, tenés razón, tenés razón, me estoy confundiendo y estoy tirando fruta. No, esta chica es la voz de un personaje de Clone Wars, que es una mandaloriana. Ahí sí, ahí puede ser. Ahí está, y va a aparecer en persona en The Mandalorian, esta actriz que no recuerdo el nombre, muy bonita. Y le cambian el sexo a Starbuck, y eso fue muy polémico, recuerdo en ese momento. Tiene otra relación, digamos, con Apolo. Apolo es muy malo el personaje en la serie es 2003. Es un queso el actor. Es un queso el actor. Y viste, al principio medio que pinta como protagonista, pero no se la banca ni a pala. Pero la recomiendo ampliamente y todos sus derivados. Y a la original también. Yo creo que la primera temporada por lo menos. Sí, Gerardo. Está muteado, Gerardo. Por favor, habilite el micrófono. Muteados. Perdón. No quería dejar de mencionar, con respecto a la original, a la del 78, que 20th Century Fox, propietaria de Star Wars, le hizo un juicio a la Universal, que era propietaria de Galáctica, por plagio, presentando un argumento que decía que había como 30 ideas robadas de Star Wars. ¿Qué hizo Universal? Presentó con una contradenuncia diciendo que Star Wars le había copiado a Buck Rogers, el serial de los años 40, y a otra película de los 70 que se llamaba Silent Running, que recomiendo. Sí, peliculón. Y finalmente la justicia terminó dejando de lado el juicio de 20th Century Fox, que tuvo que quedarse calladita. Muy bien, sí, recuerdo eso. La verdad es que no es tan choreo de Star Wars, no tiene mucho que ver con Star Wars. Para nada, no, para nada. Va, digamos, toma, digamos, el impulso de Star Wars. Pero no tiene nada que ver con Star Wars. Así que la recomiendo ampliamente, por lo menos la primera temporada del original y toda Battlestar Galáctica 2003. Así que bueno, Está muteado, Gerardo. En todo caso, lo único que yo vería con un poquito de desconfianza eran las naves de Galáctica, que eran muy parecidas a los X-Wing. Pero eso sí. era una historia totalmente diferente.